Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde se encuentren. Es un placer contar con ustedes con motivo de este seminario web de la serie C2G de la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática. Es una iniciativa limitada en el tiempo, financiada por fundaciones dentro del Consejo Carnegie de Ética en Asuntos Internacionales. Organizamos una serie de seminarios web sobre los enfoques que alteran el clima y su gobernanza. En nuestra página web podrán encontrar información acerca de muchos otros temas, c2g.net. Pueden además explorar gran cantidad de contenido. Hoy vamos a adentrarnos en el informe del Grupo de Trabajo 1 del IPCC dentro del sexto ciclo de evaluación para ver cómo abordan la remoción de dióxido de carbono y la modificación de la radiación solar y ver qué repercusiones, llegado el caso, tiene para su gobernanza. Este es el primer informe de varios que se van a publicar este año. El último salió el año pasado acerca de las bases empíricas físicas del cambio climático. Se trata de un informe de casi 4.000 páginas, es algo abrumador y por eso es un placer contar con tres grandes expertos para ayudarnos a entender este informe. Han contribuido, entre muchos otros expertos internacionales, a él y nos van a explicar qué es lo que se aborda sobre la remoción de dióxido de carbono y la modificación de la radiación solar. Voy a presentar brevemente a nuestros ponentes. En primer lugar, el profesor Joeri Rogerush de Londres. Es el director de investigación y profesor en política y ciencia climática en Imperial College London. Es además investigador veterano en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados. También fue uno de los coordinadores del informe especial sobre calentamiento global de 1,5 años que se publicó en 2019 y también participó en el informe del quinto ciclo de evaluación. Además, participa en el programa Emission Gap Reports todos los años, un programa del PNUMA. Desde Vancouver asiste la profesora Kirsten Thickfeld, que es profesora de ciencia climática en la Simon Fraser University en Vancouver, en British Columbia. También es uno de los autores de este informe del sexto ciclo de evaluación y contribuye además al informe especial sobre 1,5 grados, también en el informe del quinto ciclo de evaluación. Y desde Bangalore, ya tarde por la noche, asiste el profesor Bala del Centro de Ciencias Oceánicas y Atmosféricas del Instituto Indio de Ciencia. Ha trabajado en modelización del cambio climático, ciclo del carbono, del agua, ha escrito más de 100 artículos prestigiosos y ha contribuido tanto al sexto informe como al informe sobre 1,5 grados. Muchísimas gracias a todos por participar en este seminario web y gracias también a todos los asistentes. En primer lugar, vamos a escuchar las presentaciones de nuestros ponentes que se han grabado con antelación, así las pueden ver tantas veces como deseen o las pueden detener si quieren tomar un café entre medias y una vez que hayan visto las presentaciones volveremos en directo para una sesión de preguntas y respuestas. Una vez que hayan visto las presentaciones, pueden empezar a escribir preguntas en la sección a tal efecto que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y trataremos de responder al mayor número posible. Con esto le voy a pedir a mis colegas que proyecten las presentaciones para escuchar a los ponentes. Hola. El informe del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático, el IPCC, ofrece bases empíricas para las negociaciones sobre el clima a nivel internacional. En la presentación de hoy voy a adentrarme en cuáles son las proyecciones y vías que se manejan en el informe del Grupo de Trabajo 1 del sexto informe de evaluación del IPCC, que nos cuentan acerca de los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París.
El objetivo a largo plazo es contener el aumento de temperatura mundial a 2 grados y esforzarse porque ese aumento no sea superior a 1,5 grados. Este objetivo cada vez se ha centrado más en un objetivo de 1,5 grados, sobre todo con el espaldarazo que se recibió en Glasgow, cuando se decidió luchar de manera decidida para limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados centígrados frente a los niveles preindustriales. Es decir, que el objetivo que tratan de alcanzar las negociaciones es sumamente claro. El IPCC nos facilita información acerca de qué se necesita para lograr estos objetivos. En primer lugar, aquí tenemos una de las cifras que se incluye en el resumen para políticos, que es el último aporte al ciclo de evaluación sexto. Se muestra una relación lineal entre la acumulación de emisiones y el aumento de temperatura en el eje vertical. Es decir, que cada tonelada de emisiones de CO2 que se libera en la atmósfera contribuye al calentamiento global. En este gráfico se muestran las tendencias históricas en la parte izquierda del gráfico y se muestran también las proyecciones en función de distintas hipótesis o escenarios que describiré después. Se puede ver que en función de la acumulación de emisiones que se emitan hasta 2015, pues podemos limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados o 2,5 grados de calentamiento. Desde el punto de vista de la física, limitar el calentamiento global inducido por la mano del hombre pasa por limitar las emisiones, es decir, que como mínimo tenemos que lograr un nivel neto de emisiones de cero, además de reducir en CO2, además de reducir otros gases de efecto invernadero. Además, se pueden extraer conclusiones cuantitativas, que es precisamente lo que se muestra en esta tabla, en este cuadro, que se incluye también en el resumen para políticos de este informe que acaba de publicar el Grupo de Trabajo 1. En la parte superior del cuadro pueden ver que el calentamiento actual está en torno a 1,1 grados y obedece a las emisiones que se han liberado desde 1850 hasta hoy, alrededor de 2.400 millones de toneladas. Por otra parte, en la parte inferior de la tabla se muestra que necesitamos hacer de cara al futuro si queremos limitar el calentamiento global a 1,5 grados u otros rangos de temperatura. 1,5 grados. Teniendo en cuenta las emisiones de hoy, tenemos un 50% de probabilidades, es decir, tenemos un presupuesto de carbono de unos 500.000 millones de toneladas de carbono desde el principio de 2020. En estos momentos estamos emitiendo alrededor de 40.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Sí. ¿Les parece poco? Un 50% de posibilidades, podemos reducir el presupuesto de carbono para pues aumentar las posibilidades de lograr ese objetivo, y si aceptamos un nivel de probabilidad menor, pues entonces tendremos un presupuesto mayor. Además, hay un margen de error de 220 gigatoneladas de CO2 en función del éxito que cosechemos a la hora de reducir emisiones que no son de dióxido de carbono, como metano, óxido nítrico u otros gases de fluoruro. No solamente se calcula en el informe el presupuesto de carbono, sino que se establecen distintas hipótesis o escenarios para contar con herramientas que nos permitan vislumbrar el futuro. En este caso, vemos 5 hipótesis muy elocuentes que se han venido utilizando en el grupo de trabajo 1 del IPCC en sus informes para ilustrar cómo el cambio climático que se dé en el futuro dependen de las opciones
o de las elecciones por las que optemos en los próximos años. Aquí ven la evolución de las emisiones de carbono a nivel mundial. Son hipótesis, escenarios que se conocen como escenario muy alto, alto, intermedio, bajo o muy bajo. En la parte de la derecha hay una selección de hipótesis en las que podemos ver que no solamente se incluye el dióxido de carbono, sino que también se estudia la evolución de otros gases de efecto invernadero que no son dióxido de carbono y de otros aerosoles, por ejemplo, metano, como pueden ver aquí, óxido nítrico o, por ejemplo, dióxido de azufre. Este gráfico muestra la proyección con respecto al aumento de temperatura. En las próximas décadas no hay mucha diferencia entre los distintos escenarios o hipótesis. Sin embargo, para finales de siglo sí que hay una divergencia enorme de casi 3 grados entre la hipótesis más alta y la más baja. Si nos adentramos de manera más detallada en las cifras en términos de aumento de temperatura, podemos ver esta tabla del informe para políticos. Me parece que en primer lugar es importante comprender que a corto plazo todos los escenarios alcanzarán un aumento de temperatura de 1,5 grados. Pero hay una diferencia muy importante a partir de ahí. En el escenario más bajo se alcanza un 1,5 grados, pero no hay un aumento significativo de temperatura después. Para mediados de siglo sigue habiendo una probabilidad muy importante de seguir en torno a 1,5 grados. El cálculo más exacto es 1,6 grados y contando con la remoción de dióxido de carbono para finales de siglo se revierte ese calentamiento ligeramente y se estaría hablando de un aumento de temperatura de 1,4 grados. En otros escenarios e hipótesis, sin embargo, ven que el calentamiento persiste hasta finales de siglo. Aquí vemos el escenario intermedio alto, muy alto, que ya para mediados de siglo contempla un calentamiento de 2 grados. Todo esto, ¿qué quiere decir con respecto a la remoción de dióxido de carbono? Bueno, pues no hay muchas repercusiones. Estas hipótesis manejan niveles de emisión muy altas o muy bajos, pero no incorporan otras técnicas que podrían utilizarse para mantener la vía más baja y que se han descrito en la literatura. Aquí vemos en la parte de la derecha gráficos del informe especial sobre calentamiento global de 1,5 grados, mientras que la parte de la izquierda es el gráfico que se incluye en el resumen para políticos del grupo de trabajo 1 que se acaba de publicar. En el escenario P3, P1, P2, P3, P4, ven que hay alternativas acerca de cómo se podría lograr el escenario más bajo del grupo de trabajo 1. Aquí vemos la reducción de emisiones en gris, también la contribución de emisiones por uso de tierra y en amarillo la contribución de remoción de dióxido de carbono o bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Y vemos que hay una diferencia sustancial en estas vías, lo que significa que hay la posibilidad de tomar decisiones estratégicas acerca de la remoción de dióxido de carbono, de qué tipo de remoción de dióxido de carbono a la hora de embarcarnos en una vía que sea compatible con la limitación del calentamiento global a 1,5 grados y poder lograr en última instancia el objetivo del Acuerdo de París sobre el que se puso el acento en 1,5 grados en Glasgow. Esta presentación va a estudiar
lo que se incluye en el informe del Grupo de Trabajo 1 acerca de la remoción de dióxido de carbono. La remoción de dióxido de carbono en este informe se evalúa en dos capítulos, el 4, que versa sobre las proyecciones futuras con respecto al clima, y el capítulo 5, y que además tiene que ver con la respuesta del clima a la remoción de dióxido de carbono y cuáles serían estos efectos de terminación de la remoción de dióxido de carbono. En el capítulo 5 se habla de los ciclos bioquímicos y de carbono a nivel mundial, de los diferentes ciclos de retroalimentación, la respuesta al ciclo de carbono, la eficacia de la remoción de dióxido de carbono a la hora de reducir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, la simetría en el ciclo de carbono en cuanto a las respuestas en materia de temperatura, etc. En la parte de la izquierda pueden ver un gráfico en el que se muestra la respuesta de la atmósfera, de la Tierra y del almacenamiento de carbono ante 100.000 millones toneladas de carbono, que son unas 370.000 millones de toneladas métricas de carbono. En este gráfico se muestra que incluso después de haber eliminado, que tras la remoción del dióxido de carbono, la concentración de carbono baja muy rápidamente, pero vuelve a aumentar a unos pocos años después de que se haya eliminado. ¿Por qué? Por el carbono que se emite de los reservorios que hay en tierra y en agua, con lo que apenas una fracción del dióxido de carbono que se ha eliminado de la atmósfera realmente se mantiene fuera de la atmósfera. Dentro de esta fracción de dióxido de carbono que realmente se remueve, se elimina de la atmósfera, pues es la que se utiliza para medir su eficacia. No es una cifra constante, sino que depende de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, en donde se aplica la remoción de dióxido de carbono, y también en la magnitud de la remoción de dióxido de carbono. Se puede ver aquí, por ejemplo, donde se muestra la fracción de dióxido de carbono que sigue sin liberarse a la atmósfera después de la remoción de dióxido de carbono, y que es una función de la concentración de dióxido de carbono a la que se aplica, donde se aplica la remoción de dióxido de carbono, y la concentración disminuye. A medida que disminuye, la fracción que sigue sin liberarse a la atmósfera, es decir, su eficacia, va decreciendo también a medida que disminuye la concentración de CO2 en la atmósfera. También muestra una cierta dependencia con respecto a la magnitud de la eliminación de la remoción de dióxido de carbono. Como pueden ver en los triángulos, en los cuadrados se ve la mayor cantidad de remoción de dióxido de carbono y se ve que la eficacia disminuye ligeramente con la cantidad de remoción de dióxido de carbono. En el informe también se aborda una asimetría en cuanto a la respuesta del ciclo de carbono ante las emisiones y remoción de dióxido de carbono. En este cuadro podemos ver que la fracción de emisiones de dióxido de carbono que persisten en la atmósfera después de una emisión, y que se ve aquí en la parte de la izquierda. En la parte de la derecha se muestra la fracción de dióxido de carbono que se ha eliminado de la atmósfera y que siguen sin liberarse a la atmósfera después. Estos símbolos distintos van indicando distintos modelos de este sistema. Esta figura muestra que la fracción de emisiones que se queda en la atmósfera es mayor que la fracción de emisiones que no vuelve a la atmósfera después de que se haya procedido a la remoción de dióxido de carbono. Es decir, que las emisiones de CO2 son más eficaces a la hora de aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera que a la hora de disminuirla.
Y esto es a lo que nos referimos con la asimetría, que está entre un 2 y 9%. En los resultados que se han presentado hasta el momento, se han utilizado modelos y simulaciones en los que se asume que se elimina dióxido de carbono que se almacena de manera permanente en reservorios geológicos, pero hay otra parte del capítulo que evalúa también la repercusión de ciertos métodos concretos de remoción de dióxido de carbono en el clima y en los ciclos bioquímicos. Aquí vemos distintos métodos de remoción de dióxido de carbono, métodos basados en aforestación, reforestación, secuestro de carbono en el suelo, métodos basados en el uso de los océanos, alcalinización o fertilización de los océanos y métodos más tecnológicos o basados en la ingeniería como la captura de carbono directamente del aire con su almacenamiento. El grupo de trabajo 1 ha realizado una evaluación que se centra sobre todo en los efectos biofísicos de estos métodos, por ejemplo, la evapotranspiración o la capacidad de reflejar luz de la Tierra, es decir, de la superficie, el albedo. También se estudian los efectos geoquímicos relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el óxido nítrico, el metano, o también los efectos que se dan en el océano, como por ejemplo la acidificación. Por otra parte, se evalúa también cómo estos efectos biofísicos y bioquímicos a su vez van a repercutir en el potencial de secuestro de carbono, de captura de carbono de todos estos métodos de remoción de dióxido de carbono. Y en aras de dar una información completa, se muestra el potencial de captura de estos métodos de remoción de dióxido de carbono, sus beneficios, co-beneficios potenciales, las disyuntivas también o intereses encontrados con respecto a calidad del aire, oferta de alimentos, etcétera. Se llevará a cabo un estudio pormenorizado de todos estos intereses encontrados, disyuntivas, cobeneficios, etcétera, en el informe del grupo de trabajo 3. En cualquier caso, lo que queda claro es que hay una serie de efectos secundarios en los ciclos hidroquímicos, biofísicos, geoquímicos que podrían ampliar o limitar los beneficios en materia de clima de estos métodos de remoción de dióxido de carbono. En el capítulo 4 se aborda el efecto en materia de clima de las distintas hipótesis en materia de emisiones, también con emisiones negativas. En este ejemplo podemos ver la respuesta del clima que da un modelo frente a una concentración de dióxido de carbono que aumenta 4 veces y que después se vuelve a disminuir hasta los niveles preindustriales. En este caso se muestran distintas variables climáticas y lo que ilustra este gráfico es que los cambios y estas variables van por detrás de la disminución en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera como consecuencia de la reducción neta de emisiones. En definitiva, los resultados de la remoción de dióxido de carbono la remoción de dióxido de carbono redunda en una caída en la concentración de CO2 en la atmósfera, pero no todo el CO2 que se ha eliminado se queda fuera de la atmósfera para siempre, puesto que parte de ese CO2 que se ha eliminado se sustituye por el CO2 que libera la Tierra y los océanos. Por otra parte, la eficacia de la remoción de dióxido de carbono en cuanto a disminuir la concentración de CO2
va disminuyendo a medida que disminuye también esa concentración y la cantidad de remoción de dióxido de carbono. La simetría en cuanto a la respuesta de los ciclos de carbono ante las emisiones de CO2 y la remoción de dióxido de carbono implica que compensar una emisión de CO2 con una remoción de CO2 equivalente podría redundar en un clima distinto del que habríamos tenido si no hubiéramos emitido, para empezar. Y la mayor parte de los métodos de remoción de dióxido de carbono repercuten en los ciclos biofísicos y bioquímicos, lo cual puede amplificar o reducir los beneficios en materia del clima que supone la captura de dióxido de carbono. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde estén viendo esta presentación. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores, a la C2G, por reunirnos con motivo de este seminario. Gracias a Nick por moderar la sesión. Gracias a Rogelli por una presentación muy interesante sobre las vías de emisiones de cara al futuro y a Kristen por su presentación sobre métodos de remoción de dióxido de carbono. Se trata de dos ponencias que suponen un contexto idóneo para mi presentación sobre modificación de la radiación solar. Aquí pueden ver los temas que voy a abordar durante la exposición. En primer lugar, la definición de la modificación de la radiación solar, las opciones disponibles. A continuación, cuáles son los capítulos de este informe en los que se aborda la modificación de la radiación solar y cuáles son, por último, las conclusiones principales que debemos retener de lo que dice el Grupo de Trabajo 1 del IPCC al respecto. En el glosario del IPCC se define la modificación de la radiación solar, como ven en pantalla, y hay dos aspectos que cabe destacar. En primer lugar, que la modificación de la radiación solar no tiene nada que ver con la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, no consiste en eliminar ni en el dióxido de carbono ni en su remoción. Además, supone que se reduce la cantidad de radiación solar que alcanza la superficie terrestre. Hay una opción que tiene que ver con las nubes cirrus altas, que tiene que ver con el presupuesto total de radiación de la Tierra, pero y que de manera interesante se ha considerado modificación de la radiación solar tanto en este informe como en el informe anterior del IPCC sobre calentamiento global de 1,5 grados. Hay distintas alternativas dentro de la modificación de la radiación solar. En primer lugar, una especie de sombrillas en el espacio. Se trata de colocar grandes espejos o muchos pequeños espejos o partículas muy reflectantes en el espacio para que reflejen la luz solar y de esa manera no llegue al planeta. Otra opción es la inyección de aerosoles en la estratosfera. Se trata de la opción más estudiada hasta el momento. En este caso, se inyectan aerosoles de sulfato en la estratosfera y estas partículas reflejarían más luz solar de vuelta al espacio, con lo que se enfriaría el planeta. La tercera opción es la mejora del brillo de las nubes marinas. En este caso se inyecta sal marina a las nubes bajas oceánicas que suelen encontrarse en la zona occidental de los litorales. Y por último, la modificación del albedo en la superficie, ya sea en agua o en tierra. En el agua se podría aumentar la capacidad de reflejar luz con espuma, con pequeñas burbujas en la superficie del océano, mientras que en la tierra se puede recurrir a la bioingeniería para que los cultivos tengan un color más claro. Un color más claro ya saben que refleja mejor la luz y también se podría en zonas urbanas pintar los tejados de blanco porque son más reflectantes que los colores oscuros. A pesar de que acabo de mencionar 5 opciones, en el informe actual del IPCC se abordan 3: la inyección de aerosoles en la estratosfera, el adelgazamiento de las nubes
cirros, es decir, reducir la cantidad de cirros para que se escape más radiación de vuelta al espacio y se consiga así enfriar el planeta. Los capítulos que tratan la modificación de la radiación solar son el capítulo 4, la respuesta climática ante esta técnica, capítulo 5, la respuesta al ciclo de carbono, capítulo 6, el potencial de enfriamiento de las distintas opciones, mientras que en el capítulo 8 se aborda la respuesta del ciclo hídrico ante la modificación de la radiación solar. Hay un cuadro muy interesante también sobre modificación de la radiación solar en el resumen técnico, aunque no se menciona esta técnica en el resumen para los políticos. ¿Cuáles son los mensajes principales del capítulo 4? La modificación de la radiación solar podría compensar de manera total o parcial los cambios en la temperatura mediana mundial, pero sería una compensación imperfecta con variedades estacionales y regionales y además habría efectos secundarios como el empobrecimiento de la capa de ozono, patrones de lluvia alterados, también habría muchas diferencias entre regiones y otro efecto que podría ser muy nocivo es el llamado shock de terminación o la perturbación de fin, de poner un punto final a esta técnica, que es algo que abordaré después. Se han dado mejoras sustanciales en la modelización de las opciones de inyectar aerosoles en la estratosfera desde el quinto informe de evaluación, por ejemplo, con respecto a objetivos climáticos muy variados relacionados con la temperatura que podrían lograrse recurriendo a la inyección de aerosoles en la estratosfera. Estamos hablando de las diferencias entre temperaturas del hemisferio norte y sur, el gradiente de la temperatura polar, etcétera. Se podrían abordar todos estos parámetros al mismo tiempo recurriendo a esta técnica. Es lo que se ha determinado gracias a los modelos climáticos. Ahora bien, cabe señalar que cunde una gran incertidumbre, puesto que no se entiende bien todavía los distintos procesos físicos implicados, sobre todo la relación que existe entre los aerosoles y las nubes, y esta incertidumbre no solo importa para los modelos de modificación de la radiación solar, sino también para los modelos que tratan de determinar cuál será el cambio climático futuro. Con respecto al capítulo 6, aborda el potencial de enfriamiento y se concluye que la modificación de la radiación solar podrían tener un potencial de enfriamiento muy sustancial, sobre todo la inyección de aerosoles en la estratosfera. Menor es el potencial del adelgazamiento de las nubes cirros y de la mejora del brillo de las nubes marinas. No hay una gran confianza en la eficacia de estas dos técnicas. En el capítulo 5 se hablaba de que la modificación de la radiación solar produce un enfriamiento, con lo que se podría reducir levemente la cantidad de CO2 en la atmósfera. No obstante, la edificación oceánica continuaría si no se deja de emitir CO2 en la atmósfera. Por otra parte, se advierte de las consecuencias de poner un punto final de manera abrupta a esta técnica, que podrían ser nefastas. Con respecto, esto es a lo que me refería cuando hablaba del choque de terminación. En definitiva, la modificación de la radiación solar enmascara, oculta el problema del cambio climático, pero no ataja el problema de raíz, a saber, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si se dejara de aplicar de la noche a la mañana, podría haber unas consecuencias muy graves, puesto que se daría un cambio climático muy repentino. Cabe comparar este índice con lo que se está dando en la actualidad, que es apenas unas décimas de grado cada decenio.
En los próximos informes que se van a publicar en 2022, habrá más información al respecto. En el grupo de trabajo DUOS probablemente se establecerá que la modificación de la radiación solar plantea riesgos y beneficios para los ecosistemas naturales y humanos, y eso es de lo que se ocupará el grupo de trabajo 2, de evaluar y confrontar esos riesgos y beneficios. Y puesto que la modificación de la radiación solar implica riesgos, requiere establecer un marco de gobernanza oficial, que es algo precisamente de lo que se ocupará el grupo de trabajo 3, de evaluar este marco internacional de gobernanza con respecto a una posible aplicación de la modificación de la radiación solar. Con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Pues es un placer verlos de nuevo. Muchísimas gracias a los ponentes por sus exposiciones. Vamos a verlos de nuevo en directo. Nuestros ponentes en Bangalore, en Vancouver, en Londres. Muchísimas gracias a Roger y a Kirsten y a Bala por estar con nosotros. Algunas diapositivas parece que se han mostrado algo desenfocadas, pero no se preocupen porque podrán ver las diapositivas en la página web, también se van a publicar en el chat y siempre pueden ponerse en contacto con nosotros. En cualquier caso, podrán acceder a ellas en la página web de C2G Learn a partir de mañana. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Tenemos la suerte de contar con 3 expertos extraordinarios, así que no dejen pasar la oportunidad de plantearles preguntas para que nos ayuden a comprender estos temas tan complejos. Además, estamos lidiando con 2 ámbitos muy distintos, la remoción de dióxido de carbono, la modificación de la radiación solar. Hay grandes incertidumbres que penden sobre ellas y bueno, vamos a ver, a tratar de dividir las preguntas en función de la técnica a la que se refieren. Ya saben que hay una sección de preguntas y respuestas si quieren preguntar alguna. Pero tenemos ya una pregunta en el chat. No las pregunten en el chat, pregúntenlas en la sección de preguntas y respuestas. Tenemos ya una. A ver quién quiere responder. Steven Sulta dice que tratar de lograr el objetivo de 1,5 grados implica que las condiciones actuales son aceptables, así que ¿por qué seguiríamos financiando investigación para dar con métodos que nos ayudarían a reducir las emisiones a cero? Bueno, yo puedo responder. La investigación para responder a esa pregunta ya se está llevando a cabo y ya se ha evaluado en el último informe de evaluación del IPCC desde un punto de vista geofísico. Si llegamos a un nivel negativo de emisiones del CO2, podremos revertir una parte del calentamiento. No podremos revertir todos los efectos del cambio climático, cuestiones como el aumento del nivel del mar o ciertas cuestiones del ciclo de carbono no podrán quizá revertirse o necesitarán siglos, milenios o quién sabe, quizás nunca cambien, pero sí hay estudios de investigación que muestran que se pueden revertir algunos efectos. ¿Y por qué nos centramos en 1,5 grados? Porque los países miembros en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han decidido que ese es el objetivo y en ese sentido no hay respuesta científica que dar al respecto. Muy bien, Cristina Orbala, si luego quieren añadir algo. Hay algo que quisiera comentar, este concepto de emisiones netas negativas. Quizás algunos de nuestros asistentes que no sean expertos, a pesar de haber oído hablar tanto del cero neto en los últimos años, sobre todo desde que se celebrará la conferencia de Glasgow a finales de año, quizás a pesar de ello no entienda muy bien qué significa esto. ¿Qué papel puede desempeñar la remoción de dióxido de carbono a la hora de alcanzar un nivel neto
de emisiones cero. Es imposible llegar a ese nivel sin recurrir a la remoción de dióxido de carbono y lo necesitamos también para llegar después a un nivel neto de emisiones negativo. Quizás algunos miembros del público estén algo perdidos, así que nos puede explicar qué se necesita hacer y qué decisiones habría que tomar. ¿Quién quiere responder? Bueno, yo también puedo responder en primer lugar y después escucharé con interés lo que tienen que decir Kirsten y Bala. En primer lugar, ¿por qué hablamos de metas de emisiones netas de cero? Porque científicamente se ha demostrado que cada tonelada de CO2 que se añade a la atmósfera contribuye al calentamiento global. Es decir, que si queremos limitar el aumento del calentamiento global, tenemos que dejar de añadir CO2 a la atmósfera. Y hay dos formas de hacerlo. Por un lado, dejar de emitir CO2, es decir, no emitimos, no eliminamos y por tanto no hay un efecto neto en CO2, o bien podemos eliminar la misma cantidad de CO2 que se emite en la atmósfera y de ahí surge el concepto de nivel neto cero. Es verdad que no forma parte de los estudios de investigación que se está evaluando en el grupo de trabajo 1. En el informe especial sobre calentamiento global de 1,5 grados que ya hace 4 años que se publicó, se demostró, como he dicho en mi presentación, que existen distintas estrategias que se pueden llevar a cabo a nivel social para poder reducir las emisiones y alcanzar el nivel de emisiones neto de cero. En algunos casos se requiere recurrir a la remoción de dióxido de carbono. ¿Hasta qué punto? ¿Con qué métodos? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues son todavía cuestiones que se tienen que dirimir en la sociedad, a nivel político, pero desde el punto de vista científico, todas las hipótesis, todas esas vías contemplan recurrir a la remoción de dióxido de carbono hasta cierto punto. En algunos casos se trata solamente de técnicas naturales, en otros casos se recurre también a métodos más tecnológicos como la captura de carbono directamente del aire o la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono que ha mencionado Kristen en su presentación. Kristen Bala, pasamos a otra pregunta. Fernando Tudla. Kristen, quizás una pregunta para usted. ¿No cree usted que ha habido un exceso de confianza simplemente pensando que plantando árboles se va a lidiar con el cambio climático, sobre todo en algunos países en vías de desarrollo? Como es algo que ha mencionado en su presentación, no sé si quiere usted responder. Es verdad, el entusiasmo por plantar árboles en zonas donde no había árboles, es decir, la forestación o bien la reforestación, es decir, volver a plantar árboles en zonas donde se habían eliminado, pues se obedece al potencial de estos árboles de absorber dióxido de carbono. Se ha demostrado que para 2030 se podrían eliminar, según algunos estudios, hasta 10 gigatoneladas de dióxido de carbono a nivel mundial, simplemente plantando árboles. Por tanto, es es uno de los motivos para esta pregunta que es muy amplia. Desde el punto de vista del grupo de trabajo 1, pues hay que tener en cuenta que no hay repercusiones políticas o regionales que se aborden. Lo que puedo decir es que la forestación, desde el punto de vista del grupo de trabajo 1, es la siguiente. Es verdad que los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera, pero también alteran el equilibrio energético de la superficie. Los árboles normalmente son más oscuros que un suelo yermo y por tanto alteramos el albedo y se refleja menos radiación solar, lo que a su vez podría producir un calentamiento local o regional.
con lo cual si se reforesta o se foresta, se puede acabar teniendo un efecto neto de calentamiento. Por eso, desde una perspectiva sistemática, en algunas regiones no sería muy eficaz proceder a estas iniciativas. En latitudes bajas, en zonas tropicales, se ha demostrado que como consecuencia de un menor efecto en materia de albedo y como consecuencia de la evaporación, sí que se da una mayor absorción de dióxido de carbono. Por eso, desde el punto de vista científico, las zonas tropicales son las zonas idóneas en las que plantar árboles. Con respecto al efecto en materia de clima, luego hay muchas repercusiones que tienen que tener en cuenta los gobiernos a nivel local, repercusiones en materia socioeconómica, pero esto es algo que no se aborda en el informe del Grupo de Trabajo 1. Cuando se habla de la forestación o de la reforestación, no hemos de tener en cuenta solamente el potencial de absorción de dióxido de carbono, sino que también se tienen que tener en cuenta otros efectos potenciales en materia climática que en algunas regiones podrían contrarrestar completamente el beneficio que podría derivarse de plantar árboles. Muchas gracias, ha sido una respuesta muy ilustrativa. Bueno, pues otra pregunta de Chris Vivian, algo especulativa, pero dentro de este ámbito, cuando se elimina dióxido de carbono del océano y de la atmósfera para poder mantener el equilibrio, ¿no se podría así evitar ese rebote, esas emisiones que vuelven de nuevo a la atmósfera? Sí, 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 cierto. Lo que motiva la liberación de nuevo de dióxido de carbono del océano a la atmósfera es precisamente el desequilibrio que existe entre el océano y la atmósfera. Si hay más carbono en el océano que en la atmósfera, entonces habrá un flujo de carbono del océano a la atmósfera. Por tanto, si pudiéramos eliminar dióxido de carbono de los océanos al mismo tiempo y al mismo nivel que de la atmósfera y mantener ese proceso de manera constante, pues sí, en teoría podríamos evitar esa liberación, pero lo cierto es que el océano tiene sus propios plazos, sus propios procesos y bueno, pues estamos hablando de siglos, de milenios y dentro de estas escalas de tiempo podemos encontrar una influencia en cómo responden los océanos. Por tanto, no podemos estar seguros de qué medida necesitaríamos para evitar esta liberación de carbono en la atmósfera. Además, cuando se cambia la concentración de dióxido en la atmósfera, no solo tenemos la respuesta del océano, sino que tenemos también la respuesta de la Tierra y por eso la cuestión es muy peliaguda porque hay muchísimos elementos y sobre todo unos plazos de tiempo implicados muy distintos. Una pregunta para Jerry y después habrá una pregunta para Bala sobre modificación de la radiación solar. Jerry, Ulrika Año, espero haber pronunciado bien el nombre, pregunta cómo se calcula, por ejemplo, el deshielo del permafrost, el metano u otros gases. Se ha incluido el efecto que tiene que el deshielo de este permafrost en el presupuesto de carbono. Bueno, brevemente sí, pero hay dos tipos de emisiones a los que alude la pregunta. Por un lado, las emisiones causadas por seres humanos. Si emitimos más metano en el futuro, pues tendremos menos margen para emitir dióxido de carbono y esa disyuntiva ya se tiene en cuenta en el cálculo de los presupuestos de carbono, de emisiones. También hay una serie de variaciones en concentraciones de metano que repercutirán en esas vías, en esos escenarios. Pero como he dicho, el éxito de que a la hora de embarcarnos en una vía adecuada dependerá de la reducción no solo de CO2, sino también de otros gases de efecto invernadero.
Con respecto a las emisiones provenientes del permafrost, también se tienen en cuenta con un término distinto en nuestros cálculos. Así que sí, estos factores ya se han tenido en cuenta como factores de incertidumbre a la hora de calcular el presupuesto de carbono de emisiones de que disponemos. Muy bien, pues entonces vamos a pasar a una pregunta de Miles Perry, que es para Bala. ¿Cuáles son los grandes factores que desconocemos con respecto a la modificación de radiación solar? ¿Y qué piensan todos acerca del argumento de que la modificación de la radiación solar es tan peligrosa que no se deberían emprender ni siquiera estudios de investigación al respecto? Bueno, una de las cosas que desconocemos, o más que factores que desconocemos, yo hablaría de incertidumbres, por ejemplo, con respecto a los cambios que habría en la mediana de temperatura, los efectos secundarios de los aerosoles, en el caso de la inyección de aerosoles en la estratosfera, estas incertidumbres obedecen a la microfísica de estos aerosoles, pero en el brillo de nubes marinas o el adelgazamiento de cirros, las incertidumbres no solamente tienen que ver con la modificación de la radiación solar, sino también con las proyecciones de cambio climático, la interacción entre las nubes y los aerosoles, que desconocemos y que es uno de los principales factores de incertidumbre que tenemos en la actualidad. Precisamente como consecuencia de estas incertidumbres, que son cada vez mayores cuando se aborda la escala regional y estacional, hasta el punto de que se podría compensar el cambio climático a nivel mundial y a pesar de ello existir efectos de sobrecompensación, por ejemplo, a nivel regional. Y bueno, pues sí, claro que hay muchísima incertidumbre, desde luego. ¿Y la segunda parte de la pregunta? ¿Cualquiera quiere responder? ¿Qué consideran de este argumento que se plantea que la modificación de la radiación solar es tan peligrosa que no debería ni siquiera estudiarse? ¿Quién quiere responder? Yo puedo responder. Sí, a mí me parece que en cualquier caso es importante llevar a cabo estudios de investigación por dos motivos. En primer lugar, es verdad que en un principio la modificación de la radiación solar parece tan sencilla que parece demasiado buena como para ser verdad y solo a través de los estudios de investigación que se realizan al respecto somos capaces de comprender los riesgos que plantearía para el ciclo hidrológico y para cambios estacionales o en las regiones. Precisamente por eso es fundamental seguir estudiando para ser capaces de definir esos riesgos, puesto que de otro modo podría parecer mucho más seguro de lo que de lo que realmente es. Otro motivo por el que hay que seguir estudiando es porque la modificación de la radiación solar tiene una característica muy particular, a saber que puede llevarse a cabo por parte de un solo agente importante, no es tan caro, no requiere cooperación regional o entre muchos y por eso es fundamental comprender desde un punto de vista científico cuáles serían las repercusiones. Kristen, Urbala, ¿quieren decir algo al respecto? O pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, algo muy breve. Dentro de la modificación de la radiación solar existen muchísimos enfoques distintos, como ha mostrado Bala. Hay enfoques muy técnicos como la inyección de aerosoles en la estratosfera, pero también hay medidas
más locales, como por ejemplo cambiar el albedo, cambiar a través de bioingeniería los cultivos, cambiar las superficies en áreas urbanas y por eso cabe distinguir entre los distintos tipos de enfoques y aquellas iniciativas de índole más local son menos arriesgadas o suponen un menor peligro a nivel mundial. Vale, ¿qué es lo que dice el informe acerca de la relación que existe entre la modificación de la radiación solar y otras respuestas frente al clima, como la reducción de emisiones, la adaptación o la remoción de dióxido de carbono? ¿Se aborda el vínculo que existe entre estas técnicas de alguna manera? Bueno, es algo que ya quedó de manifiesto en el informe de 2018 sobre calentamiento global de 1,5 grados. Básicamente se tiene que insistir en la mitigación, la reducción de emisiones y también la remoción de dióxido de carbono. También existe la adaptación, pero no podemos adaptarnos. Sabemos que podemos adaptarnos hasta un cierto nivel de cambio climático, pero si este es de ese nivel, no hay manera de adaptarse. En general, la mitigación ha demostrado ser muy difícil. Por eso, una de las hipótesis en las que se puede plantear la modificación de la radiación solar de cara al futuro es si se supera el calentamiento de 1,5 grados durante un espacio de tiempo limitado, por ejemplo, un par de decenios. Hay un par de escenarios en los que se contempla superar ese objetivo de 1,5 grados de temperatura durante apenas 20 años. En ese caso, se podría recurrir a la modificación de la radiación solar durante ese breve periodo de tiempo, al mismo tiempo que se incide en la mitigación, es decir, que la modificación de la radiación solar se propone como un complemento a una mitigación radical en aquellas hipótesis en las que se sobrepasan los límites de temperatura establecidos. Nos quedan apenas unos minutos en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Otra pregunta. ¿Cómo sería un sistema de gobernanza internacional de la modificación de la radiación solar y de la remoción de dióxido de carbono? ¿Algo parecido a la Convención Marco sobre Cambio Climático? Bueno, va a haber más seminarios que se van a celebrar sobre los informes del Grupo de Trabajo 2 y 3 que abordarán, si no me equivoco, más en detalle este tema de gobernanza. Pero hoy digamos que tenemos una materia más física, más técnica. No sé si alguno de los ponentes quiere decir algo. Sí, yo quisiera decir algo brevemente. Esta semana he leído un artículo en el que se proponía prohibir completamente el uso de la geoingeniería solar. Así que hay posiciones extremas y se está debatiendo largo y tendido al respecto. Así que, bueno, no sé cuál podría ser un sistema de gobernanza. En cualquier caso, ya saben que en la página web de la C2G tiene muchísima información acerca de cuestiones relacionadas con la gobernanza. Tenemos documentos informativos acerca de todos estos temas y pueden además estar al día de los estudios de investigación y de todo lo que concierne la gobernanza. Estamos llegando al término de nuestra sesión de preguntas y respuestas, así que le voy a dar un último turno de intervenciones a nuestros ponentes. El informe del IPCC supone un enorme esfuerzo y es muy útil para que los políticos comprendan cuáles son los últimos avances científicos, puedan tomar decisiones fundadas. Estos informes llevan muchísimo tiempo y son grandes fuentes de información. Muchísimas gracias a los tres por sus presentaciones. A mí me han servido para comprender mejor lo que se ilustra en este informe. Pero para concluir nuestra sesión, quisiera que cada uno hiciera uso de la palabra para que nos dijeran todavía qué nos queda por conocer en sus respectivos ámbitos de especialidad, sobre todo con respecto a la remoción de dióxido de carbono y la modificación de la radiación solar. ¿Qué necesitamos conocer mejor de cara al futuro y que
qué puntos quizás serán objeto de ulteriores informes. Ya sé que todavía nos quedan varios informes dentro de este sexto ciclo de evaluación, pero bueno. Vamos a ver, vamos a darle la palabra en primer lugar a Christine. Muchas gracias. Con respecto a la remoción de dióxido de carbono, necesitamos comprender cuáles son los efectos en materia climática de ciertos métodos concretos de remoción de dióxido de carbono, comprender mejor cómo funcionan, cómo responde el sistema planetario en su conjunto ante estas medidas, sus repercusiones biofísicas, también la interacción con otros gases de efectos invernadero como el óxido nítrico, el metano, puesto que pueden realmente tener efectos importantes. Hemos de comprender cuáles son las disyuntivas a las que las contrapartidas, los beneficios, cobeneficios, etcétera, y tratar de solventar la brecha que puede existir entre la comunidad científica y política para saber cuáles son los efectos también que se pueden derivar a la hora de aplicar estas medidas sin un conocimiento necesario. Así que creo que tenemos que tender puentes entre la ciencia y la política. Jerry, desde el punto de vista de la física, nos falta entender cómo la remoción de dióxido de carbono, cualquiera de los métodos, funciona en un contexto cambiante, en materia de climática, en un contexto cambiante de condiciones medioambientales, naturales, de la tierra. Las condiciones cada vez son distintas, también hay distintos patrones de perturbaciones y me parece que esta es una dirección de investigación que necesitamos emprender. Muchas gracias, Bala. Bueno, en términos generales, necesitamos saber cómo podemos confrontar los riesgos que plantea el cambio climático frente a los riesgos que plantea la modificación de la radiación solar, es decir, cuáles son los riesgos del cambio climático si no se recurriera a la modificación de la radiación solar. Creo que tenemos que comprender esta cuestión de manera muy holística y quisiera aludir a algunos avances científicos al respecto, sobre todo en cuanto a estudios de la inyección de aerosoles en la estratosfera. Se incide mucho en entender la microfísica de los aerosoles que puede causar el calentamiento estratosférico. Este calentamiento reduce la eficacia de la inyección de aerosoles en la estratosfera, introduce vapor de agua en la estratosfera, que es un gas de efecto invernadero adicional, y perturba la dinámica estratosférica. Por eso necesitamos comprender mejor qué supone la inyección de aerosoles en la estratosfera. Por otra parte, hemos de saber cuáles son los efectos de la inyección de aerosoles en la estratosfera en el funcionamiento de la estratosfera en su conjunto. Ahí tenemos un ámbito de investigación que necesita estar muy activo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Bala. Con esto llegamos al fin de nuestro seminario web y solo me queda darles de nuevo las gracias a nuestros ponentes por haber participado en el seminario de hoy. Gracias a los asistentes también por sus preguntas, que han sido muy interesantes. Gracias a todo el equipo que me ha ayudado a organizar este acto. Y ya saben que pueden recurrir a nuestra página web. Hay un documento informativo acerca del informe del Grupo de Trabajo 1, muchísimos otros recursos sobre estos temas. Y ya saben que la C2G mantiene una postura imparcial con respecto a todos estos enfoques. Y bueno, en nuestra página web, como digo, tienen una gran cantidad de contenido. Una vez que termine este seminario web, aparecerá una encuesta que les rogamos que respondan, ya sea con críticas o elogios. Cualquiera es bienvenido porque así podremos mejorar otros seminarios. De hecho,